Quise buscar un mundo sin ti, me fui lejos y recorrí las calles de un triste universo. Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma el lugar de mi corazón. Fue tan sutil como te fui removiendo del primer lugar, del centro de mis pensamientos, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Sentir tu amor, tu favor. Ven, toma el lugar de mi corazón. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez llena todo mi ser. Sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Ven, toma el lugar de mi corazón. Señor y Padre, si algún día, Señor, nos ve apartándonos de tu camino, Señor, danos un toque, danos esa alerta, Señor, para que volvamos a tu camino, Señor, porque tu camino es el perfecto, Señor. Tu camino son los mejores. Que el enemigo no pueda desviarnos de tu rumbo, Señor, de los propósitos que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Tú sabes el destino nuestro, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a que este mundo sea lo más leve posible, Señor, para que podamos llegar a tu presencia, Señor mío. Así que la gloria y la honra es tuya, Señor. Santo eres, Señor.
sé mi fuerza, mi fe, vuelve a mí tu rostro otra vez, hazme sentir tu amor, tu favor, ven, toma el lugar de mi corazón. Santo eres, Señor, este aplauso es para ti, Padre. Santo eres. Gracias, Señor. Y si estamos aquí es porque el Señor estuvo presente en nuestra vida. Así que vamos a empezar con esas ganas de adorar al Señor, de júbilo, de alegría, de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios real, y le queremos seguir a Él. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen, lo que me llamen, aunque me llamen, lo que me llamen, aunque me llamen, lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y no vuelvo atrás, porque mi Cristo es lo más grande que tengo en mi vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque Él es fiel y justo. El mejor y el Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Rey. Y al que servimos, adoramos y alabamos siempre, porque Él lo sabe todo. Así que Él es fiel y confía en Él siempre. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos.
eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, Señor. Y justo, Señor mío. Eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Amén. Sí, Señor, Padre. La gloria es tuya siempre, Padre. Santo eres, Señor. Dice el Señor que cuando pasemos por tribulación, por oscuridad, por tormenta, sigue buscándolo. Adóralo, cántale, ora. Dice que todas las batallas se ganan de rodillas, porque el enemigo no va a poder con nosotros, porque nosotros tenemos al que creó al enemigo. Así que el enemigo no puede nada con nosotros, porque nosotros somos hijos del Rey, somos hijos del León de Judá, somos hijos del Creador. Así que esta tarde le vamos a dar las gracias por lo bueno y lo malo, porque lo bueno nos hace edificarnos, nos hace entender muchas veces los errores que hemos cometido a causa de nuestras decisiones. Pero sabemos que Él nunca nos va a dejar, porque Él es fiel. Ya le hemos cantado que Él es fiel. Confía en Él siempre, porque todo lo que hagamos en su voluntad va a ser bueno para nuestra vida. Así que vamos a darle gracias al Señor esta tarde por lo bueno y lo malo. Amén, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile al Señor gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial.
celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo al Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Muéstrate a través de Miguel Ángel, Señor. Que sus palabras, Señor, sean edificativas, Señor. Que seas tú hablando en nuestros corazones, Padre. Que podamos entender cada palabra, Señor. Y que salgamos de aquí esta tarde renovados, llenos de sabiduría, Señor. Para que podamos enfrentarnos a este mundo, Señor. Pero siempre agarrados de ti, Señor. La gloria es tuya, Padre. La gloria. Muchas gracias, Bani. Hoy a terminar como los artistas, tiran micro y tú, como los rockeros. Se notaba la presencia del Señor aquí en medio de la alabanza, ¿vale? Y en esta atmósfera vamos a pasar a lo que considero que es la palabra que el Señor va a traer para nuestras vidas. Sin dejar de recordar que, aunque seguimos que con el verano se han disminuido las actividades que se están haciendo, ya pronto en septiembre comenzamos con la escuela bíblica, pero lo más importante de todo es que antes de las reuniones, que las reuniones empiezan a las 8 de la tarde, el Señor nos dijo hace tiempo que a las 7:30 viniésemos aquí a rogarle al Señor para que Él tocara en nuestras casas. Puede parecer fantasía, puede parecer rollo, pero yo he visto la mano de Dios obrar, ¿vale? Y os ruego que vosotros también, ¿a quién vamos a venir mejor que a buscar al Señor para depositarle nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras frustraciones, ¿verdad? Entonces no penséis que esto es una cosa que se hace como que está en una asociación, ¿vale? La presencia del Señor está aquí y de la misma manera que hemos visto obrar a Dios de forma milagrosa, hemos visto aquí cánceres que el Señor ha sanado, hemos visto cómo el Señor ha restaurado familias. Estoy convencido de que, como dice la palabra del Señor, aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Y os animo a que sigáis viniendo media horita antes de la reunión para pedirle al Señor para que el Señor toque nuestras casas y enderece nuestras casas y que todos nuestros seres queridos lleguen al conocimiento del Señor. Amén. Entonces, pues deciros eso, ¿no? La palabra que el Señor ha traído para mi vida le he puesto por título: no olvides lo trascendente. Así que para empezar vamos a explicar qué es lo trascendente. Lo trascendente, según la RAE, según el diccionario, algo trascendente es algo que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Es decir, algo que trasciende está mucho más allá de lo que la mente puede llegar a entender. Y en muchas ocasiones lo más trascendente y más importante que hay para nuestras vidas es lo primero que olvidamos. Así pues, la humanidad, todas las corrientes filosóficas de esta humanidad están basadas en estas tres preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Pero ocurre
que muchas veces nos salimos de ese camino de la trascendencia. Y aunque no le damos importancia, es algo vital y algo que vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios, que el Señor va a recordar y a refrescar en nuestros corazones esta idea. Mira, se estima que actualmente en el planeta Tierra viven 8 billones de personas, es decir, 8.000 millones de personas en estos momentos, más o menos, no se puede hacer un censo exacto, habitan el planeta Tierra. Y esto, quien se encarga de estudiarlo es una oficina que se llama PRB. En inglés, yo no tengo un inglés muy bueno, pero algo así como Population Reference Bureau, Oficina de Registro de la Población. Y se calcula, esta oficina calcula que desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy, de la misma manera que ahora mismo estamos 8.000 millones de personas, pues desde el principio de la humanidad se estima que han existido más de 100.000 millones de personas. Y entonces, claro, lo curioso de esto, 100.000 millones de personas, que imaginaos la brutalidad, este pueblo tiene 1.000 y pico personas, 100.000 millones de personas, que es imposible desde que te entre en la cabeza esta idea, ¿no? Pero ninguna de esos 100.000 millones de personas, uno es igual que el otro. Cada uno es único e irrepetible. Y estamos hechos de una forma personalizada. No se entiende todavía el misterio de la huella dactilar, del iris de cada persona. Puede salir una criatura que se parece a otra, pero es que ni siquiera los gemelos son exactamente iguales. Cada uno tiene su propia huella. Es un misterio que ni los genetistas ni los científicos le pueden dar respuesta a eso. Y parece que muchas veces el elefante en la sala, los detalles más importantes son los que no queremos pensar en ellos. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que dentro de este pensamiento que estamos teniendo acerca de la trascendencia, tú que me estás escuchando en esta tarde, tienes que ser consciente de que eres único, irrepetible. La historia de tu vida no es la historia de mi vida. Los acontecimientos que van a pasar en mi vida, aunque puede que estén cruzados con los de la tuya, pero son distintos a los de la tuya. Y el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida es único y exclusivo para ti. Y si bien la palabra del Señor nos enseña que como seres creados que somos, tenemos un comienzo, tenemos un principio, tenemos una concepción, también la palabra del Señor nos enseña acerca de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y que si bien somos creados y tenemos un principio, pero no tenemos fin. Pero lo más importante y que recurrentemente olvidamos es la canción del azúcar moreno. Solo se vive una vez. En esta tierra solamente se vive una vez. Mira, la palabra del Señor en Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, que nuestra vida es eterna, podrá estar eternamente en la presencia del Señor si somos lavados por la sangre del Cordero, si nos arrepentimos de nuestro pecado, si nos arrepentimos de nuestra transgresión y nos acogemos a la gracia misericordiosa de nuestro Señor, o bien voluntariamente por nuestra, rebeldía delante de Dios, estamos nosotros mismos condenándonos, no que Dios nos condena a nosotros, sino que nosotros mismos estamos eligiendo el camino de la condenación que estaba destinado a todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y que tienen un infierno preparado para ellos. Pero el propósito de Dios, según la palabra, es que todos se salven. El Señor quiere la salvación de todas las criaturas. Y la sangre de nuestro Señor fue derramada por todos nosotros. Pero aún así, va a haber un proceso que nunca lo sabemos, porque todos nos creemos que vamos a vivir 120 años, pero ya estamos hartos de ver la experiencia de la vida, que hay criaturas que se van con 100 años, criaturas que se van con 8, criaturas que se van con 25, y nosotros no somos dueños de nuestra vida y no sabemos el día que vamos a partir de aquí. Pero por culpa de los afanes y por los problemas de esta vida, se nos olvida lo más maravilloso que es disfrutar la experiencia de estar aquí en la tierra. Y entiendo que la desesperación puede llegar a una persona que no conoce al Señor, pero me llama mucho la atención con qué frecuencia se nos olvida a los propios creyentes que podemos tener una vida plena en los años que estemos aquí. Y recurrentemente, como digo, se nos olvida, ¿no?, que solamente vivimos una vez. Y es por causa de que los afanes de este mundo
nos apartan del sendero que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y si bien tenemos que entender que nuestro Señor es maestro de aprovechar todas las circunstancias, aun cuando nosotros nos desviamos del camino que Dios tiene para nosotros, para hacernos volver a ese camino y para que, a pesar de lo que nosotros creemos que es una desviación del sendero, el propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas, el problema es que Dios sí lo sabe. Somos nosotros los que se nos olvida. Mira, en la palabra del Señor, según los eruditos, aparecen aproximadamente 2.500 profecías. Y de esas 2.500 profecías que aparecen en la Biblia, 2.000 ya se han cumplido. Entonces, las 500 profecías, o sea, primero daos cuenta de lo importante que es este dato. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que la Biblia no es un cuento, tenemos que darnos cuenta de lo sobrenatural, que de las 2.500 profecías que aparecen en la palabra del Señor, 2.000 ya se hayan cumplido totalmente. Es decir, aquí se le da mucho bombo y se le da mucha propaganda a un astrólogo o a un adivino, cuando a lo mejor adivina un número de la lotería o prevé quién va a ganar unas elecciones después de haber fallado 50.000 veces. Pero la infalibilidad de la Escritura, juntamente con su inerrancia, le hacen un libro milagroso, sobrenatural, poderoso. Y ya os digo que de estas 2.500 profecías no es que se hayan fallado 500 y 2.000 se hayan acertado. Es que se han cumplido 2.000 y faltan 500 por cumplirse todavía. Porque esas 500 profecías hacen referencia a todo lo que está relacionado con el final de los tiempos, ¿no? Lo que los teólogos llaman escatología. Y en una de las profecías que vienen puestas en la palabra del Señor, que están relacionadas con el fin de los tiempos, se cumplió el 14 de mayo del año 1948. El cumplimiento de unas profecías que están registradas en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 24, y en el libro de Isaías, capítulo 11, los versos 11 y 12, que tienen que ver con el renacimiento de la ciudad de Israel, con el retorno del pueblo judío exiliado en toda la tierra. Y digamos que, en cierta manera, a partir de ese momento, un reloj de cuenta atrás se echa a andar. Pero hay algo que es muy interesante, y es que cuando en el ministerio público de nuestro Señor Jesús los apóstoles le preguntaron acerca de cuáles serían las señales antes del fin, pues el Señor hace unas apreciaciones, y mientras muchos se dedican a pelearse, a matarse y a ponerle fechas al retorno de Cristo, a la venida del Señor, al arrebatamiento, que si va a ser antes, que si va a ser después de la tribulación, de los detalles más importantes que el Señor estaba avisándonos se nos olvida. Le voy a pedir a Vanessa que busque en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el Nuevo Testamento, el primer Evangelio de los 4, Mateo 24, y vamos a leer a partir del verso 1, y ahí, como podéis ver, si alguien quiere comprar puede hacerlo en el Temu, porque no sabemos cómo se le quita la publicidad a la Biblia. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: y salido Jesús. Esta versión ya no la pongan más, ¿eh? Reina Valera. Pero bueno, vamos a leerlo aquí, no pasa nada, el Señor no va a hablar igual. Dice: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo a él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Van y yo lo hemos visto cuando estuvimos allí en Jerusalén. Solo queda un trocito del muro que se llama el Muro de las Lamentaciones. Dice, y de hecho está el Instituto por la Reconstrucción del Templo, que eso, bueno, eso es otra predicación, es otro tema. Dice: y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Es decir, lo que estábamos comentando hace un momentico. Ya se han cumplido 2.000 profecías, quedan 500 que vernos, y los discípulos le estaban preguntando al Señor, le estaban preguntando a Dios: ¿cómo vamos a saber nosotros que estamos llegando al final de los tiempos? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Y ahora le empieza a dar una serie de avisos para que nadie nos pueda meter dedo en la boca, para que nosotros estemos prevenidos de cuándo van a ser los últimos tiempos. Y dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso lo estamos viendo, mucha gente que se levanta como que son mesías, como que son santos, como hay que hacerle caso a ellos, y engaña y le come la cabeza a mucha gente. Yo he llegado a ver hasta gente que hay hombres que se proclaman que ellos mismos son Jesucristo en la tierra, y luego se muere por el hijo, para quedarse con todos los dineros, en fin, una locura. Pero mirad lo que dice aquí la palabra del Señor, porque esto lo podemos ver en el telediario, y está escrito hace 2.000 años. Fíjate lo que nos decía el Señor. Decía: y oiréis guerra, y rumores de guerra.
Se escuchará por la tele pocas guerras y rumores de guerra, invasiones, que va a haber la guerra mundial, que van a tirar las bombas. Pues ya 2000 años antes, para que luego diga la gente que la Biblia es cuento. Mirad lo que decía el Señor, y oiréis guerra y rumores de guerra. Dicen, mirad que no os turbéis, porque es menester, es decir, es necesario que todo esto acontezca. Mirad lo que dice, mas aún no es el fin. Es un aviso para que estemos prevenidos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mira, y habrá pestilencia. ¿Os acordáis de lo que pasó en el 2020? Toda la gente encerradica a nivel mundial. Pues eso no es nada con lo que tiene que venir. Pero fijaos cómo el Señor ya nos avisaba de que iba a pasar, para que luego digan que es cuento la Biblia. Y habrá pestilencia, mira, y hambre. ¿Cuántas veces vemos por la tele, verdad, los niñitos con las barrigas hinchadas por culpa del egoísmo del hombre? Y eso jamás en la historia se había visto. Cuando se escribió esto, nunca habían existido tal nivel de maldad en el mundo donde la gente se muriera porque la gente no quiere ayudar a los pobres para que coman porque quieren tener un coche más moderno o porque se quieren ir al bar o porque se quieren ir al hotel y de mientras los pobreticos muriéndose de hambre. Y dice, y terremotos por los lugares. Algo de lo que dice aquí es mentira. ¿Qué está pasando? Cada día lo vemos más y cada vez más continuo. Dice, y todas estas cosas... Fijaos lo que dice la Biblia, que es principio de dolores. O sea, esto no es nada con lo que tiene que venir. Dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. ¿Sabéis que todos los apóstoles, excepto el que se suicidó, todos murieron de esta manera? Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Haz la prueba a ser un cristiano verdadero, a vivir como Dios quiere y a que no tengas miedo de predicar a la gente que eres creyente. Yo me he encontrado a muchos que dicen, ¿dónde vamos? Pues un sitio que voy yo, que me gusta ir a mí, porque le da vergüenza decir que han conocido al Señor, que el Señor se ha mostrado su vida y que van a adorarle, que van al culto. Haz la prueba tú a no negar tu fe y a mantener un testimonio de lo que la palabra del Señor dice en relación con lo que esta sociedad piensa. Y verás que rápido te van a empezar a criticar, te van a apartar, a no llamar para los eventos sociales. Dice... Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando tú le predicas a la gente acerca de la necesidad de una reconciliación con Dios a través de la sangre de Cristo, no te quieren escuchar. Cuando tú le hablas a la gente y le dices que se aparten de sus malos caminos, que empiecen a tomar decisiones en su vida que estén referenciadas por la palabra de Dios, no te quieren escuchar. Pero si les vienes con fantasías, con cuentos, con visiones, con yo declaro, yo proclamo, yo activo, yo abro portales... Cada vez más me doy cuenta de que un día le van a acabar dando la credencial a mí fue usted. Pues dice que engañarán a muchos, porque a la gente le gusta, digamos, amontonarse para gente que le da palabricas que le regalan los oídos. Y viene tiempo de paz para tu vida. Yo estoy harto, y cada vez que conforme van pasando los años lo veo más. Gente que se amontona en congresos de activación de poder. Y yo declaro que vienen tiempos para tu vida. Y gente que en su día eran adolescentes, ya peinan canas y todavía le están diciendo, ya hay un propósito para ti y viene algo grande. Mientras que su vida cada vez está más frustrada. Y es por causa de lo que la palabra del Señor nos está avisando. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice unos cuantos, a muchos. Y daos cuenta que este es el versículo central del mensaje de hoy. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, esta versión dice, la caridad de muchos se enfriará, se resfriará. Fíjate tú, vaya versión que busca. Pero bueno, la versión Reina Valera dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, lo que te está pasando a ti no es algo que te está pasando exclusivamente a ti. Tú das de cuenta que estamos 8.000 millones de personas. Pero estamos viviendo en unos tiempos donde la maldad en este mundo se ha multiplicado. Y por causa de los problemas, de las aflicciones económicas, del pecado que cada vez se anuncia por la tele, por la radio, por los medios de comunicación, donde la gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno le llama malo, el amor de muchos se enfriará y las personas empiezan a caer en estados de depresión, incluso los propios cristianos, en unos estados de frustración y de desesperanza. Pero si nosotros comprendemos lo que la palabra del Señor nos muestra, tenemos que entender que a los hijos de Dios no hemos sido llamados a vivir en ese estado. Vamos a ver, según la palabra de Dios, cuál es el estado natural en el que tiene que vivir el hijo de Dios. Porque el gran engaño que tiene Satanás, ¿os dais cuenta cuando le decía a Eva, hombre, que ha dicho Dios
que no comáis del fruto este. Claro, porque si comáis vosotros vais a ser igual que Dios. El engaño desde el principio de la humanidad del enemigo de Dios para las personas es intentar quitarle el poder a Dios, intentar poner en Dios, en la boca de Dios, palabras que Él jamás las dijo. Y hay muchos cristianos que simplemente lo que ocurre es que por haber tomado decisiones que van en contra de la palabra de Dios, esas decisiones que han tomado han tenido unas repercusiones matemáticas. ¿Por qué? Porque el sol sale igual para el creyente que para el no creyente. Llueve igual para el justo que para el injusto. Y hay una serie de leyes que están puestas en esta vida que 2 más 2 son 4, seas creyente o no seas creyente. Pero el enemigo de Dios, el problema es que lo que intenta es que tú te sigas manteniendo en ese estado. Porque a él le interesa que no comprendas el gran privilegio y la gran gracia que ha sido derramada sobre tu vida. Entonces, estamos viendo lo que dice la palabra del Señor, ¿vale? Hombre, qué máquina. Pero fijaos lo que dice el versículo 13, porque el Señor era muy directo en las palabras y sus mensajes son irrebatibles. Cada uno de los factos que el Señor nos muestra en su palabra son totalmente irrebatibles y tienen tanta crudeza y tanta dureza que la compara la palabra del Señor, es comparada con una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del corazón y parte el alma. Es decir, yo te puedo hablar de mi opinión de la vida, te puedo dar lo que yo creo, lo que yo pienso, pero cuando el Señor habla nos tenemos que callar todos. Y no es porque haya que respetarlo, es porque es irrefutable. No hay la más mínima posibilidad de decirle a las palabras que el Señor expresa, está equivocado, tú no tienes razón. Incluso las personas que se enfadan con Dios por las desgracias que le pasan, llega un momento que al final le tienen que pedir perdón. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. El verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que el problema que tú estás pasando a nivel emocional no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para tu vida. En cambio, fíjate lo rápidos que somos nosotros para decir, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Eso somos, pero no tú, yo y todos somos así. Señor, ¿por qué permites que yo tenga que estar pasando por esta situación? Cuando esa no es la voluntad de Dios. Es el resultado de que se ha multiplicado la maldad y el Señor nos está avisando. Y nosotros nos queremos fijar más en que si la vaca Bermellón, que si el ataque a Ucrania, que si Putin es cojo, es magog, que si China, no sé qué. Otros se quieren preocupar de ganar dinero, de que les vaya bien con las riquezas, de disfrutar la vida lo más que puedan. Pero el Señor nos decía que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y fíjate la solución que te da. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tengo que perseverar, Miguel? ¿En qué tengo que perseverar? Es súper sencillo. Nosotros vamos a ver ahora en la palabra de Dios cuál es el estado natural del creyente. Todo lo que se salga del estado natural del creyente quiere decir que nosotros hemos tomado decisiones que nos han sacado del rumbo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y por la maldad de este mundo. Pero siempre tenemos el asidero y tenemos la posibilidad, mientras el tiempo de gracia dure, de rectificar nuestro camino. Le voy a pedir a Vanessa que busque en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas, capítulo 5, y vamos a empezar a leer 2 versículos solamente. El versículo 22 y el versículo 23. Fijaos lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5, 22. Nos está hablando de cuál es el fruto del Espíritu, el resultado de que el Espíritu de Dios esté morando en el creyente. No es que tú oras por la gente y se curan los enfermos. No es que tú hablas lenguas angelicales, ni glosolalias, diferentes idiomas. No es que tú tengas un poder que es capaz de abrir portales. El resultado de que el Espíritu de Dios mora en tu vida, mira cuál es. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es lo contrario de la depresión y de la tristeza. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son solamente 9 frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. Y dice el Señor en su palabra que contra tales cosas no hay ley. La definición real es que la traducción más correcta sería que contra tales cosas no hay Torá, ¿no? Porque la carta a los Gálatas, digamos, es una apología, una defensa de la fe en función a la gente que quería volver a judaizar a los creyentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que te está diciendo el Señor en su palabra es que si tú tienes los frutos del Espíritu en tu vida, si Dios está en ti, no necesitas religión. No necesitas ningún tipo de ceremonia. No necesitas ser socio de ningún club. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en tu vida, a pesar de la adversidad y a pesar de los problemas y a pesar de las decisiones que tengas, la condición natural del creyente es que en tu vida no haya depresión, tristeza, ya no puedo más, voy a pasar de todo, voy a empezar a alejarme de Dios, sino que el estado natural del creyente es gozo, alegría, mansedumbre, templanza, el no irritarme. Y somos muchas veces tan cenutrios que nosotros nos queremos hacer los frutos del Espíritu, los queremos dar nosotros apretando. Es decir, ¿tú crees sinceramente que un árbol, por ejemplo un perá, para dar peras, tiene que apretar mucho para que le salga la pera? No, la pera nace porque es un perá. Aquí Rioja está llena de naranjos. ¿Tú has visto alguna vez un naranjo apretando para que le salga una naranja? No, porque su naturaleza es dar naranja. Entonces, los frutos del Espíritu es algo que fluye de una forma natural en la vida de un creyente que ha entendido que no hay nada que tú puedas hacer por tus propias fuerzas para ganarte el favor de Dios. Y que la única demanda que tú tienes para recibir esa gracia y esa bendición es apartarte de tu mal camino y empezar a hacerle caso al Señor. Ya está, así de fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy harto de ver gente, y te estoy hablando también de mi propia experiencia, que por haber tomado malas decisiones en la vida, se ha visto su vida totalmente destruida, pero en el momento que tú empiezas a reconducir tu camino y te sujetas a la voluntad y a la palabra de Dios, de una forma sobrenatural y automática, se arregla. Pero somos tan egoístas muchas veces que nosotros lo que buscamos, digamos, es el regalico. Es decir, yo lo que quiero es que mi situación se arregle. Sin embargo, cuando nosotros buscamos al Señor, lo único que vamos a tener es su presencia en nuestras vidas. Y cuando la presencia del Señor habita en la vida del creyente de una forma natural, es cuando van a empezar a surgir esos frutos. Por lo tanto, ¿cuál es el anhelo más grande que tienen las personas en este mundo? Estar tranquilos. ¿Para qué quieres dinero? Pues yo el dinero lo quiero para estar tranquilico, para que no me falte de nada. ¿Para qué quieres la salud? Pues yo quiero la salud pues, para estar gustico con mi familia, para estar con los míos, para poder ayudarles. Todo lo que el hombre quiere está en Dios, pero lo busca fuera de Dios. Entonces hay personas que son más obedientes a la voluntad de Dios y como yo digo, y hay otros que somos más rebeldes y tenemos que aprender a través de la experiencia de la vida. Pero vamos a llegar todos a un mismo sitio, es entender que si tú lo que buscas, lo que has perdido en tu corazón es la paz, el gozo, la templanza, la alegría, puedes recibirla de forma gratuita. Y no porque no valga nada, porque eso costó hasta la última gota de sangre de Dios, sino porque el Señor le ha placido dártela. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar? Yo no puedo meterme dentro de tu cabeza, yo no puedo meterme dentro de tu corazón. Esa decisión la tienes que tomar tú mismo. Pero lo que sí te puedo decir es que pruebes a Dios en esto. Cada vez que nuestra vida se sale de la voluntad de Dios, nos estrellamos. Cada vez que nuestra vida se reconduce a la voluntad de Dios, nuestra vida se arregla. ¿Qué necesidad tenemos de volver a estrellarnos? Ninguna. Un desierto en compañía de Dios es mejor que un jardín sin su presencia. Cuando llegue la falta de dinero, cuando llegue la falta de salud, cuando llegue la falta de amistades, cuando tengas problemas con las relaciones, si tú estás agarrado al Señor, vas a estar agarrado a la roca fuerte, vas a tener el verdadero anclaje. Si tú lo que quieres es dinero, riqueza y fiestas y mujeres, pero Dios no está en ti, no conozco ninguna persona que sea sincera y diga que con esa vida era feliz. Dice la palabra del Señor que la tristeza seca los huesos y que la risa los recrea, los vuelve a crear. Por lo tanto, volverte a Dios es volver a la risa,
volver al gozo, volver a la mansedumbre, a la templanza, cosas que contra ellas no existe Torah, no hay norma religiosa que tú me quieras dar. Esa es la palabra que el Señor trae para tu vida y para la mía en este domingo. Medítala y no me puedo ir de aquí sin confrontarte, así que te pido que por reverencia al Señor agaches tu cabeza, que cierres tu hocico y hagamos una oración juntos delante de la presencia del Señor. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces nos desviamos de tu camino, Señor. Reconocemos tu grandeza y reconocemos nuestra pequeñez, Padre. Pero entendemos a través de tu palabra que tu gracia se renueva cada mañana, tu misericordia y tu fidelidad se renuevan cada noche, Señor. Toca mi vida y la vida de todas las personas que están aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, y haznos entender que solo en tu presencia y en tu voluntad es cuando podemos ver la mano sobrenatural del Señor actuando en nuestras vidas. Bendice cada pareja, cada joven, cada matrimonio. Cuida de todos los que estamos aquí, Señor. Pon una protección especial sobre la asechanza del enemigo, Señor. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal, Padre nuestro, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho en esta semana hasta que volvamos a vernos. No te alejes de los caminos de Dios. Ten compañerismo con tu hermano. Escudriña la palabra. Busca la presencia de Dios y que el Espíritu Santo te llene cada día de perfecciones y que su voluntad y su propósito se cumpla en tu vida. Que el Señor te bendiga mucho.